cual nos vamos a dedicar exclusivamente al tema de inflamación. Si en la primera parte nosotros habíamos visto todas las agresiones que sufre una célula, o sea, supongamos que ella sea una célula, es todas las agresiones que yo le doy, todo, y ella hasta a veces puede morir o puede subsistir o puede cambiar en su forma de ser para subsistir, o sea, y no morir. ¿Ya? Ese se llama adaptación celular, ¿no? Entonces hemos visto todas sus variantes que hay, ¿no? Inclusive la variante que hay hasta que se vuelve una mutante, hasta una célula cancerosa, ¿no? Esa es una célula que ha mutado en su afán de no morir, mutó a una célula diferente y que lamentablemente a veces hace daño, le llamamos cáncer, ¿no? Ese es el tema un poco a ver. Y muchos de las células tienen depósitos y que a veces también esos depósitos nos hacen daño, pues, ¿no? Si comemos mucho, por ejemplo, el colesterol o algo, o algunos tipos de pigmentos también nos hacen daño. A la larga, con el tiempo, con los años, nos producen también lesiones, ¿no? Pero la célula un poco que no muere por ahí. Todo eso hemos estado analizando en la primera fase. Hay un poco de la hemodinamia, ¿no? De hemodinamia, tomos, émbolos, que es un poco de física eso. Hasta ahí vino la primera evaluación. En esta otra parte vamos a estar analizando el tema de inflamación. ¿Qué es el tema de inflamación? Miren, básicamente ustedes tienen que acordarse de esto. Ustedes siempre han hablado de inflamación. ¿Pero qué es inflamación? Es lo que nuestro organismo, cómo responde hacia los factores agresores que hemos estado viendo anteriormente. O sea, eso es básicamente, ¿cómo responde? ¿Cómo nosotros respondemos ante eso? Y si ustedes dicen, ¿y cómo respondemos? ¿Con qué respondemos? Nosotros respondemos, dentro de nuestro cuerpo tenemos nosotros una serie de células, porque somos multicelulares, que se han agrupado en órganos y en sistemas para hacer determinada función, ¿no es cierto? Así más o menos está estudiado en su histología, su anatomía y su fisiología, ¿no? Y su bioquímica. Pero hay un grupo de células que nos sirven para defendernos. Básicamente ya les han dicho hasta el cansancio, ¿no es cierto? ¿Qué células son esas? ¿Qué células nos defienden? Los glóbulos blancos, pues jóvenes, los glóbulos blancos nos sirven para defendernos. Pero los glóbulos blancos no solamente nos sirven para defendernos ellos, sino que también a veces algunos tienen variantes y algunos tienen armas, como las inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Pero no solamente ellos están solos, sino que también a veces se ayudan de otros aspectos, se ayudan del tejido conectivo también a veces. O sea, se ayuda de fibroblastos, se ayuda de las fibras colágenas, de las fibras que hemos visto antes. Y entonces hacen todo una mistura, ¿no? para tratar de tener el agente agresor o microbiano que fuese. O cualquier agente agresor que fuese, no solamente que fuese infeccioso, también puede ser físico, químico, lo que fuese. Cualquier situación. Entonces, antiguamente siempre ha habido dos teorías de cómo era el proceso de inflamación. Unos decían que era el aspecto celular, porque hablaban del glóbulo blanco. Cómo es que, si el glóbulo blanco está siempre en el vaso sanguíneo, ¿cómo es que sale? Y cómo sale al tejido conectivo, porque la lesión y la lucha que se da todo en el tejido conectivo. Nada se da dentro del vaso sanguíneo. Esa teoría de cómo sale, a eso le llamaban la teoría celular. Pero habían otros que decían, no, pero para eso tiene que haber una sustancia que haga que salga esa célula de ahí, haga que el vaso se dilate, haga que todo eso se llamaba la teoría humoral. Eso de la teoría humoral, hablaban de la histamina, ¿escuchan ese término? Histamina, hablaban de la serotonina, y en fin, han ido avanzando cada vez más en ese aspecto. Lo cierto es que desde hace unos 30 años atrás, eso se fusionó. Entonces, ahora se habla que los dos tenían la razón, porque antes se paraban matándose los médicos. Cuando yo estudiaba con ustedes, andaban todavía en esas dos teorías, ¿no? Entonces,
uno defensores de un lado, me tocaba un profesor defensor de la teoría humoral, otro profesor de la teoría celular, y uno cabezón, no sabía para dónde tirar. En la actualidad se ha fusionado, ¿ya? Fusión así tipo los Saiyajin, ¿no? Fusión, ¿no? ¿Visto, no? Ese tipo Vegeta con Goku. Y entonces ahora se habla de las dos. Y ya no se está hablando de eso de la teoría celular, humoral. Solamente les estoy contando esto como un preámbulo, más o menos, ¿ya? Lo cierto es que todo lo que se da siempre en la microvasculatura. ¿Cuál es la microvasculatura? En el tejido conectivo. Entonces, cuando ustedes ven los vasos sanguíneos, la arteria, ¿cuál es lo más chiquitito que hay? Capilar. Y de la vena, la vénula. Entonces, en el chub arteriovenoso, en el chub, ahí es donde se da todo. Entonces, se da todo en el tejido conectivo. Todo lo que se ve, todas las batallas, combates, lo que quieran ver, se da en el tejido conectivo. Siempre se ha dado ahí. Y de ahí puede abarcar otras estructuras, ¿ya? La inflamación se ha conocido desde tiempos inmemoriales, desde que el ser humano tiene conocimiento y se ha puesto la escritura, ¿no? Entonces ya ha sido descrito por muchos que se han dedicado a la medicina desde antes, ¿no? Entonces muchas veces lo han visto por fuera, clínicamente. O sea, clínicamente, ¿qué decían? Los 4 signos cardinales, ¿no? Calor, dolor, rubor, tumor, ¿no es cierto? Y después, en Edad Media, Lewis creo que fue, le agregó limitación funcional, ¿ya? O Virchow, sí, pero es ahí, anda ahí disparándose entre ellos, ¿sí? Lo cierto es que se agregó uno más, ya no eran 4 signos cardinales, sino 5, ¿no? 5 puntos. Y es verdad, pero cuando uno está inflamado o tiene, por ejemplo acá, no tienes una inflamación o algo, se hincha todo, a ver, muévelo, no se puede, duele, ¿no? Para moverlo. Pero siempre hablaban de eso, pero no sabían por qué era. Porque era el calor, porque era el dolor, porque era el rubor, todo eso. Con la invención del microscopio, más o menos ya se ha ido sabiendo qué es, ¿no? Más o menos hasta establecieron los tiempos. En uno de los libros de este libro que les dije que lean, y en el último ya no dicen tanto los tiempos, pero en la 6ª edición, me parece, ahí establecen una secuencia de los tiempos, cómo va saliendo cada de estos signos, ¿no? Y se ha ido estudiando cada vez más, profundizando más el tema de la inflamación, o sea, esa respuesta que hay. Les quiero decir bien claro que el tema de inflamación sigue en investigación todavía. Todavía no sabemos todo. Porque en el tema de inflamación es contra todo lo que está de afuera, que viene. Entonces, las técnicas que hemos avanzado, ¿cuál es? Acuérdense ahora que estamos haciendo trasplantes, ¿no? A pesar que es de un ser humano a otro ser humano, no siempre es lo mismo. Entonces, yo le puedo poner el riñón de ella acá, y ella dice, no, ese no es mi riñón, y lo ataca con todos sus glóbulos blancos, lo vuelve pus a ese riñón, y ese se llama el rechazo, ¿no? Ese término de rechazo que sigue todavía habiendo es por algunas variantes de glóbulos blancos que se siguen en estudio. Por eso es que el estudio de los glóbulos blancos ha abarcado tanto, y tanto se ha sobredimensionado, que en la actualidad se ha tenido que crear un curso que se llama inmunología. Todo dedicado al glóbulo blanco. Si se dan cuenta, inmunología es todo glóbulo blanco, con todas sus variantes, subtipos y todo. Y aún así, jóvenes, todavía no sabemos todo. ¿Entendido? Así es que, adelante, estamos todavía en eso, pero hemos avanzado bastante. Es decir, a pesar que no sabemos todo, pero hemos avanzado bastante porque ya estamos haciendo algunas cosas. En algunos va bien, en otros no. Bueno, pues mala suerte, pues no, tipo tinca, así andamos, ¿no? En las cuestiones médicas así andamos. Entonces, lo que vamos a analizar en este capítulo es el tipo de inflamación, tanto aguda, tanto crónica granulomatosa, y su otra contraparte, que hasta ahí es la agresión externa, pero ¿y la agresión interna?
¿qué pasa cuando un grupo de glóbulos blancos se vuelve disidente? Y en vez de protegerte y atacar, se vuelve al contrario y te ataca una parte. Pero no todos, ¿ah? O sea, un grupo, no más estoy hablando de un grupo. Y le da la gana de atacar determinado sector del organismo. Y de eso determina varios tipos de nombres de enfermedades que ya les van a ir enseñando, ¿ya? Ese afán de que está atacando también te va a producir inflamación, pues te va a producir calor, dolor, tumor, todo te va a producir. Así es que en este capítulo vamos a estar analizando las agresiones externas y las agresiones internas en el campo de la inflamación. Pero aún con todo, así les diga yo varios nombres, un poquito ahí de repente rebuscados, sofisticados y todo lo demás, es porque todavía está en estudio y es lo que hemos avanzado hasta el momento. El saberse esos nombrecitos, complementos, C5, C3A, C3B, todo eso, ahí eso entra el conocimiento, la diferenciación de ustedes con otros, ¿entendido? Y ahí es donde yo pregunto el examen, ahí es donde hago yo mi diferenciación, ¿ya? Porque inflamación todo el mundo sabe, ustedes son de la carrera médica, escuchen una cosa y grábense bien esto, sin alusión a los demás profesionales de la salud. Dentro de la escala de profesionales de salud, el médico es el que más estudia, por lo tanto tiene más créditos. Todos saben inflamación, por supuesto, sabe el técnico, el auxiliar, todos saben qué es inflamación, pero no todos saben el por qué. El médico tiene que saber el por qué y para qué y por qué lo hago. ¿Entendido? Y eso es lo que yo trato de enseñarles a ustedes, en la medida de lo posible, para que se diferencien del resto. ¿Ya? Es como por decir eso, un medicamento que uno quiera darles a un paciente, uno de ustedes le dicen, tómese tanto, un antibiótico, tómese cada 6 horas, o cada 8 horas, o cada 12 horas, y por tantos días, ¿no? Pero ¿por qué lo das así? Porque sabes que en esa cantidad de tiempo, de días, vas a aniquilar el agente agresor. Y das cada 6 o cada 8 o cada 12 porque tienes que mantener la meseta de agresión, ¿no es cierto? Entonces eso lo aprenden ustedes en farmacología. Ahora, cuando ustedes van a la botica o farmacia, qué sé yo, te encuentran y dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy con un proceso de inflamación. ¿Tienes un antibiótico? Sí, tómate esta medicina. ¿Y cada qué tiempo lo tomo? Tómatelo cada 6 horas. ¿Y por cuánto tiempo? 4 días. Y te lo dan así, ¿no? ¿Cierto o no? Cuando uno ha ido. Pero pregúntale al tipo que te está dando eso, ¿por qué cada 6 y por qué cada 4 días? ¿Contra qué estás actuando? No lo sabe. Esa es la diferencia entre el médico y el médico. Es decir, los niveles, quiero que me entiendan de esa parte, los niveles. Ustedes, si dan algo, tienen que saber por qué. ¿Por qué dan un bacteriostático? ¿Por qué dan un bactericida? Eso es lo que quiero que me aprendan. ¿Entendido en ello? El porqué de eso, ¿ya? Y qué efecto quieren hacer y en dónde está actuando, en el 40S, en el 50S, ¿no? Ya está en los fármacos, ¿no? Sí. ¿Quién es Disculpen. ¿Quién es? Daisy Flores. ¿Qué? Doctora Daisy Flores. ¿No estuvo el siglo pasado? Sí. La del ciclo pasado, sí, más o menos. Estaba bien la que hizo en Brasil, ¿no? Sí. Sí, más o menos le llevaba. Yo les pido que aprendan bien farmacología, porque escuchen, farmacología también produce enfermedad, ¿entendido? Y son venenos, ¿ya? Ustedes aprendan las dosis, y las dosis es el medicamento. Se confunden las dosis, matan al paciente. Todo eso son factores agresivos. Bueno, les he hecho un preámbulo y ahorita vamos a hablar un poco, todas las cosas que están puestas acá, lo he sacado de una clase de una doctora. Mejor dicho, yo tengo un esquema de qué es lo que hay, pero hay algunas diapositivas
que voy a de repente verlo y voy a tratar de interpretarlo para guiarles a ustedes, qué es lo que quería un poco decir, ¿ya? Pero la idea es transmitirles a ustedes cómo es que la célula, el glóbulo blanco, sale de la porción intravascular. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Bueno, acá esto es definiciones, ustedes pueden encontrarlo en varios libros. Es más o menos lo que yo les he estado diciendo. La respuesta de tejidos vascularizados e infecciones, daño tisular. Bueno, ahí los centraliza infecciones, no solamente es eso, ¿eh? Ya les dije que puede ser cualquier cosa. Y el daño tisular, o sea, el daño en tejido, y todas las células de defensa que están dentro de la circulación, ¿cierto? Hablan siempre de una respuesta protectora. Siempre la inflamación está visto como un elemento protector. Ahora ustedes me dirán, doctor, ¿en qué momento se vuelve perjudicial? Ese es el tema, en el tema del médico, el criterio del médico. Por ejemplo, un caso les pongo, la famosa apéndice seca. La apendicitis aguda se da, ¿cierto? Ya. Y ustedes dicen, es una inflamación, pues, está bien, está normal, pues, está dentro de la defensa. Sí, pero ¿en qué momento ya se vuelve perjudicial? Claro, pues ya está complicado, pero eso tiene una secuencia. Entonces, esa forma de decidir en qué momento tú dices, hasta acá está bien, no le pongo nada, hasta acá sí ya tengo que ayudarte con unos antibióticos, limpiar la herida, qué sé yo, ¿no? Esa forma de criterio, ese es el criterio médico. Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Hasta cuándo decidir lo normal y hasta cuándo decir, no, ya te está haciendo daño. Entonces, la inflamación sigue una secuencia en la cual puede ser perjudicial. Y ese es el tema que se da mucho en los campos de la inmunología. Entonces, la inmunología te ataca el glóbulo blanco, te destruye y te sigue destruyendo, y te sigue destruyendo, y te sigue destruyendo, y no hay forma como calmarlo ni pararlo. Entonces ahí uno va analizando eso. En el estudio de la inflamación se dieron cuenta que había uno que retraía y era el corticoide. En el estudio de la inflamación, ¿y el corticoide dónde sale? De la suprarrenal. Entonces está bien. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy más dosis de esto? Mira, se detiene, se revierte todo este proceso. Bueno, entonces vamos a sintetizarlo. Y así comenzaron a sintetizarlo y a sacarlo y ya se da como un medicamento, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ir jugándolo bien, porque si no hacen bloqueo a nivel central. O sea, es todo un juego, pues. Esa es la parte de la medicina, pues se llama el arte de la medicina. ¿Ya? Vamos a seguir. Ya, ahora, bueno, ahí está. Sin inflamación, bueno, ahí está el objetivo, la inflamación, por él le decía que es bueno. Las infecciones no se controlarían, las heridas no cicatrizarían, los tejidos quedarían permanentemente abiertos, bueno, si no hubiese el proceso de inflamación, ¿no? Y a la siguiente punto. Entonces, ¿qué lo está causando? ¿Ve? Ahí les he puesto reacciones inmunitarias, cuerpos extraños, un balazo, un balazo también igualito. Necrosis tisular, infección. Cuando yo hablo de infecciones, hablo de todo el curso de microbiología, ¿ya? Todo lo que ustedes enseñaron en microbiología es infecciones. ¿Entendido en ello? Ya, la siguiente. Entonces, bueno, acá está un poco lo que les he estado diciendo un poco en forma general. Encuentran un agente responsable de ello a nivel fuera del vaso. Todo esto es reconocido. Bueno, salen los glóbulos blancos, algunos tipos de proteínas, pasan la circulación, hallan el agente causal, estos son activados y después eliminan la sustancia, la reacción es controlada y después el tejido es reparado, dañado y reparado, ¿no? Todo lo que está destruido, si la lesión es mínima, pudiera haber de repente una regeneración.
pero a veces las lesiones son muy amplias o grandes, entonces a veces hay una sustitución, porque ya hay tejido dañado y se sustituye con los fibroblastos, ¿no? Entonces eso le llamamos fibrosis, otros le dicen si es en piel cicatrización, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo en la siguiente clase. Lo siguiente. Entonces ahí este esquema está casi en todos los libros. Tratan ustedes de ver en el vaso sanguíneo están circulando los glóbulos blancos, lógico porque ahí es la parte de la sangre, pero también circulan otros agentes como los ¿cómo se le llama esto? Las reacciones de complemento que también están circulando ahí. Entonces estos van a salir. Acuérdense que acá hay células planas, epitelio plano, que se llama endotelio. Estos endotelios se abren, ya vamos a verlo después cómo se abren, y esto sale hasta la mitad de la gente agresor y engloirlo, o a veces se ayudan de los otros elementos del complemento. Pero también a su vez se ayudan de otros elementos del tejido conectivo, por ejemplo fibroblastos, las fibras reticulares, colágenas, de todo lo que uno ha estudiado para hacer un englobamiento. Ese es más o menos el panorama. Ahora, el glóbulo blanco está circulando en el vaso sanguíneo, pero ¿dónde se está formando? Todo se forma en la médula ósea. Ya. Y donde algunos glóbulos blancos terminan de madurar, en los ganglios, nódulos linfoides, en los ganglios y nódulos linfoides, ahí terminan de madurar, y muchos de ellos están como encerrados ahí, como las comisarías, porque están allí no encerrados los policías, igualito también están los nódulos linfoides, esperando un momento que haya algo, entonces se van al torrente circulatorio y se van por ahí a eliminar. La siguiente. Entonces, vamos a entrar al término de inflamación aguda. ¿Puedes apagar esta luz? No me deja leer. Entonces, el término agudo, el término crónico y el término granulomatoso básicamente tiene que ver con los tiempos, ¿ya? Los tiempos. Y siempre hemos hablado así: enfermedad aguda, enfermedad crónica, enfermedad granulomatosa. Los libros dicen que es de minutos, segundos, el término agudo es de minutos, segundos a unos 4 o 5 días, algunos libros dicen 7 días. Ese es el término agudo, el tiempo. El término crónico habla de 5 o 7 días a 2 semanas o 20 días quizás, el término crónico. El término crónico granulomatoso quiere decir de 20 días, un mes, a meses, inclusive años, que puede durar el proceso inflamatorio. Eso de meses o años entraría en las enfermedades inmunológicas, ¿no? Un poco que entraría, pero eso no quiere decir que no hay agudos, hay también agudos. Entonces, ese término de decir agudo, crónico y crónico granulomatoso siempre lo hemos hablado en base a las enfermedades, pero por razón del tiempo. Ahora, cuando apareció el microscopio, entonces, caramba, ¿y qué se ve en el agudo? Entonces, al analizar el tejido y mirar todo, ahí es donde se vio mayormente una salida de un tipo de glóbulo blanco, que era básicamente el neutrófilo. Por supuesto, dilatación del vaso, salida de hematíes, salida del líquido que se produce en edema, destrucción del tejido, todo eso era el proceso agudo. Ya le llamaron varios nombres al proceso agudo, ¿no? Pus, fibrinosa, seropurulenta, lo que sea, pero era fase aguda, porque se daba en ese término de tiempo, en esos días. Y vieron después otro tejido a los 14, 20 días que estaba en el proceso crónico, y lo cortaron para mirar qué células hay. ¿Qué células hay? Ah, caramba, ahí se encontraron con que ya no había los neutrófilos. Había el macrófago, que ya es una célula que está en el tejido, que es de glóbulo blanco, una variante. Y después veían otro tipo de células, célula plasmática, los linfocitos,
Básicamente los linfocitos veían, ¿no? Los linfocitos, después veían, ¿cuál era? Macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, las mononucleares que serían las tres. Y por supuesto también veían congestión y a veces veían también fibroblastos en mayor cantidad, porque muchas de estas células estimulaban la salida de los fibroblastos. Ya, hasta ahí bien en el crónico. ¿Y qué pasaba con esas otras enfermedades que demoraban más de un mes? Comenzaron a investigar con las necrocias y vieron que esas enfermedades que pasaban más de un mes formaban como pelotitas dentro del cuerpo. Cuando hacían las necrocias, en el pulmón, en el hígado, en todo, encontraban como pelotitas, como nódulos. Esos nódulos a eso le semejaron como granos, ¿no? Entonces de ahí le llamaron enfermedades granulomatosas. Y esos granos que se veían duros los cortaron para mirar qué diablos hay en el microscopio, ¿no? Entonces eso encontraron que ya los glóbulos blancos se agrupaban formando círculos, como queriendo atraparle, como un atrapamiento, como un círculo. Porque esa es la idea. No puedes con algo, lo englobas. Pero se veían los linfocitos, sí, pero después se vieron otros tipos de células que eran más grandes que los linfocitos. Entonces, como parecían epitelios, entonces dijeron, esta célula se parece al epitelio, debe ser una célula epitelioide. Entonces, el término oide significa parecido a. De ahí viene el término del nombre que pusieron, célula epitelioide, o sea, porque es una célula más grande. Otros autores dijeron, no son macrófagos. Claro, como alguien dice así, eran los macrófagos, pero le pusieron ese término de célula. Y después encontraron una célula mucho más grande. Cuando hablo de grande, ustedes tienen que tener la idea de cuánto mide un linfocito. ¿Cuánto mide? 6-8 ¿qué? Micras. Claro, la mayoría miden de 6 a 9 micras y hay un grupito de 10% que es hasta 12 micras, entre 9 y 12, ¿no es cierto? De linfocitos. Pero la gran mayoría es entre 6 y 9 micras. Para que ustedes miren al microscopio, ustedes tienen que tener punto de referencia del eritrocito, porque siempre hay eritrocitos ahí. ¿Cuánto mide un eritrocito? 8. ¿Ah? Eritrocito. 8. 7.4 va a ser exacto, ¿no? Pero 7 micras establecemos de eso. Entonces, ustedes miran un linfocito casi del mismo tamaño que un eritrocito, por ahí está hablando de su valor normal. La célula esta epitelioide que les digo es casi como 2-3 veces más, entonces más o menos mide unas 18 o 20 micras, más o menos la célula epitelioide. Y después se encontraron con una célula inmensa, grandota. A eso le llamamos célula gigante, que englobaba más. Y eso tenía más o menos unas medidas de 70, 80 micras en tamaño. Y así ustedes lo van a ver en los tejidos. Entonces, todos esos células que les estoy mencionando estaban dentro de ese contexto que le llamamos granuloma. Eso es lo que vamos a ver después en lo que es inflamación. Eso es lo que ustedes van a ir aprendiendo en el tiempo que está. El mirar al microscopio todas esas estructuras, ¿qué va a hacer? Hola. El mirar al microscopio todas estas estructuras, ¿qué va a hacer? Que ustedes automáticamente, sabiendo que el proceso agudo es de segundos a 5 o 7 días, el proceso crónico es hasta 20 días y el proceso crónico granulomatosas de un mes o más, ustedes miran una lámina al microscopio y ustedes automáticamente van a decir, esta enfermedad es crónico granulomatoso, este paciente tiene más de un mes con esta enfermedad. Tranquilo, mirando al microscopio. ¿Entendido en ello? Esa es la traducción de los que son de los tiempos a esto, ¿ya? Y eso es lo que vamos a enseñarles a ustedes en la práctica. Ahora, el tema aquí es que ustedes analicen bien, y por eso es que les vamos a poner casos de procesos agudos, casos de procesos crónicos, casos de procesos crónicos granulomatosos. Los casos de procesos crónicos granulomatosos que veamos no quiere decir que de frente ha pasado ahí. Ha pasado por su etapa aguda, ha pasado por su etapa crónica y ha pasado por su etapa granulomatosa.
Que los signos y síntomas te den en etapa granulomatosa es otra cosa. Ya ustedes van a aprender después ese tipo de enfermedades. Miren, por ejemplo, les pongo un ejemplo. La enfermedad de la tuberculosis. Te dan tus signos y síntomas de tos y todo porque estás en etapa granulomatosa. ¿Qué quiere decir? Que ya te dio la aguda y te dio la crónica. Pero la etapa aguda y crónica es etapa subclínica. ¿Qué quiere decir eso? Que no te dan ningún síntoma. No tienes nada, no sientes nada. ¿Cuándo sientes? Cuando está más de un mes de lesión, ya está el granuloma, ya te destruyó el tejido. Después de ahí empiezas a toser, tomas cualquier cosa, te vas al boticario, pasan 15 días más. Después de ahí, como no pasa eso, te vas recién a la posta, te dicen, te vuelven a dar lo mismo. Y vas a 15 días más, caramba, pero no mejora. Y uno se da cuenta, pero no mejora. No, acá debe haber algo más. Ya le vas, ya con insistencia, ya a un centro hospitalario y ya te dice ahí, ya uno más mañoso, ya te dice, no, toma su plaquita. Toma tu placa y sale ahí algo en el pulmón. Hasta que te tomaron la placa, que se demoró, si te vas al seguro peor, te dan después de 2 meses. ¿Cuánto tiempo ya pasó? 2 meses. Ya. ¿Cuánta lesión ya tuviste? Un montón, ¿cierto? Ya, de ahí hasta que determine, más los análisis, todo, 3, 4 meses más. Y ya está lesionado, ya está destruido parte del tejido. Y eso no lo puedes reparar, porque eso se repara con fibrosis, te queda una manchita blanca de por vida cada que tomes tu radiografía. Entonces, ahí es donde te das cuenta, en esa parte. Hay casos en los cuales es rápido, pues, ¿no? Por ejemplo, una apendicitis aguda. En los primeros días te está doliendo, pero ¿por qué te duele? Porque ya se inflamó y está agarrando parte del peritoneo, está haciendo un proceso irritativo. Por ahí no aguantas, es un gas indiscreto, claro, pasa por ahí. Y después ya te duele más, después te da un poco de fiebre, ya sientes malestar, pero ya puedes caminar, terriblemente. Entonces, ahí es donde tú ya te preocupas. Y después el primero es difuso y después ya es focalizado. Una vez que ya es focalizado, ya la cosa se pone mejor. Entonces ya van a perder ustedes apendicitis diagnosticada, apendicitis operada. Y eso es rapidito porque en 24 horas a 48 horas ya se va destruyendo las capas del apéndice. A las 72 horas ya está en serosa, se destruyó todo y ya te está haciendo la peritonitis, ya te está haciendo la perforación y ya te complica la cosa. Bueno, en el hospital casi todos los que sacan apéndice ya están destruidos, más de 72 horas, a veces a veces ha tocado apéndices licuados, que ya no reconozco nada, pero ahí se han salvado, Dios existe, entonces ahí están viviendo algunos. En otros, no, claro, en algunos el epiclo funciona como defensa. En algunos, o sea, se ha destruido el epiclo que está ahí, se va y lo abraza y lo hace que no pase. Ese hace la razón, pero hay otros que no hacen eso. Y esos son los piñosos, ¿verdad? Esos son los piñosos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué yo hice pastor y por qué el otro no? Son cuestiones de la defensa, de inmunidad, lo que vamos a ver aquí, ¿ya? Entonces, bueno, disculpen, siempre me distraigo hablando de estas cosas. Lo que yo les quería decir es que el vaso, miren, el vaso, ya, el vaso se va a dilatar, ya, y va a haber migración de los glóbulos blancos hacia ese sector. Entonces, la siguiente, ya. Hay tipos que ustedes tienen que ir aprendiendo, ¿ya? Por ejemplo, miren, definiciones necesarias. Dice, exudado. Ustedes muchos van a hablar de esas palabras. Exudado. Salida de líquido, proteínas y células, dice, ¿ya? Los exudados pueden ser extravasculares, ¿ya? Pueden tener restos celulares, tienen una densidad mayor de 1015, ¿no es cierto? Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, un exudado viene a ser una pus, ¿ya? La siguiente pasa. Claro, un trasudado tiene bajo contenido proteico, su peso es inferior a 1015, pero para que tengan una idea, un trasudado es líquido nada más, ¿ya? Por ejemplo, una ampolla que ustedes tienen,
ahí hay líquido, pero no hay células, ¿ya? Eso cuando no hay células es un transudado, ¿ya? Para que tengan idea. Entonces, los transudados, por lo general, nosotros lo hemos hablado en el capítulo anterior, en el factor de las edemas, ¿no? Los edemas, los líquidos, ¿ya? Ya, la siguiente. Entonces, acá vienen algunos términos que ustedes van a estar hablando, y sus profesores también le van a ir hablando, por eso es que ustedes tienen que aprender un nuevo vocabulario. Exudado purulento. Ahí le llamamos cuando están con muchos glóbulos blancos más los restos de las células del tejido, ya, purulento. Acá hay, estos son los alveolos pulmonares, ¿ya? Acá se supone que hay aire, pero acá hay neutrófilos con destrucción de células. Eso es una neumonía o una neumonía aguda, pues, ¿no? Por eso es que las neumonías o neumonías te matan pues, en 3, 4 días, pues, te matan. ¿Qué vas a respirar? No respiras eso, respiras. Pues no vas a respirar pus, respiras aire, pues, ¿no? Por eso que mueres. Ya, la siguiente pasa. Ahora, ¿qué vemos en el vaso? El vaso, por lo general, tras un tipo de lesión que hubiese, conlleva a una serie de alteraciones. Primero, se habla, dice, de una vasoconstricción, pero es tan rápida la vasoconstricción, o sea, está así, vasoconstricción quiere decir así, se disminuye. Pero es rápido, la mayoría de veces es así, y después se dilata. O sea, hay una vasoconstricción ligera, seguida inmediatamente vasodilatación. Ese término de vasoconstricción lo mencionaba el libro de Robbins hasta su 7ª, 8ª edición. En la novena ya no dice eso. En la novena, por si acaso, si ustedes leen la novena, después te dice esto, vasodilatación. El por qué lo han cambiado, eso sí. Yo he pasado años diciendo vasoconstricción, después vasodilatación. Y ahora leo la novena, ¿qué vasodilatación después? Bueno, mejor será eso de tener mejor en mente la vasodilatación, ¿no? Ya, la siguiente. Esa dilatación es lo que clínicamente nosotros veíamos siempre como enrojecimiento, ¿ya? ¿Se acuerdan de los signos cardinales? Ya, entonces ahí está un poco tratando de explicar el porqué, ¿no? El calor es por la turbulencia que a veces hay en la parte sanguínea, ¿no? Acá esta vez aumenta la viscosidad, refleja. Ya. Entonces, al momento que se hace una dilatación, entonces, como estos son físicamente, se forman turbulencias, o sea, los fluidos como que hacen remolinos. Esos remolinos y el entecimiento de las células se le denomina éstasis, ¿ya? Así se le dice, éstasis. O sea, en otras palabras, le llamamos lo que les dije la vez pasada, congestión, ¿no es cierto? Ya, más o menos eso, la agrupación de los glóbulos rojos, congestión. Acá había una congestión de los glóbulos blancos, pero también de los rojos hay, la siguiente. Ya, y después se van los glóbulos blancos dirigiéndose hacia la pared, Esa forma de dirigirse hacia la pared se denomina marginación. Este es todo un vaso, ¿ya? Este es todo un vaso, un capilar, y acá se está yendo hacia la pared. A eso le denomina marginación, ¿ya? Marginación. Después la siguiente, no dice. Pues se llama marginación, después adhesión, después se llama migración. De repente por ahí estará. Ya. Acá les ponen el esquema un poco de lo que les dije, que el aumento de la permeabilidad vascular. Esta es la microvasculatura, el shunto arteriovenoso, que es así, más o menos de diámetro, y acá pues se dilata, ¿ves? Para que vean un poco. Esto está generado por presiones, ¿eh? En el libro, en el 7ª edición, todavía han puesto medidas de las presiones, en la 7ª. En la 9ª ya no dice nada, lo han hecho más simple, porque a mí me gustaba preguntar de las presiones, ya, muy exquisito. Ya, ese era para no ser empeño. Ya, pero ahora ya no lo hacen así. Ya, pero vean ustedes cómo va cambiando así. Ya, la siguiente pasa. Ya, entonces,
¿Cómo se hace la permeabilidad vascular? Es que las células del endotelio, que están unidas, una célula endotelio, otra célula endotelio unidas, entonces yo soy el glóbulo blanco, tengo que pasar por acá. Pero ¿por dónde paso? No paso por el medio de ella. Se abre. Hacen una abertura y yo ahí recién paso. Eso es lo que más o menos se ve. Hay formaciones de aberturas entre las células endoteliales. ¿Por qué está activado? Ahí entra la teoría que les decía humoral, ¿no? Por la histamina, por la lisinina, los leucotrienos, ¿no? Y una serie de mediadores químicos que se han ido viendo. En la actualidad dice que el endotelio también está formando sus sustancias, ¿no? Entonces se hablan de las selectinas, las endotelinas. Hasta ahorita se ha descubierto como más de 25 variantes de ellas. No estoy entrando en detalle de eso, por si acaso. Ya ese es profundizar más. Ya eso lo dejo para el doctorado, ¿ya? Ya, a ustedes lo más sencillo nomás les estoy diciendo, ¿ya? Ya, entonces, después que salen estas, todas estas estructuras, bueno, de nuevo se vuelven a reorganizar, ¿no? Dice acá, ¿no? Acá explica un poco que se activan todas las estructuras y después ¿cómo le he puesto acá? Organización del citoesqueleto. Organización estructural, formándose a la altura. Ya está, ahí estaba bien. Activado por todas las citocinas, interleuquinas, factor de necrosis tumoral. Eso es parte de lo que se genera siempre en todo proceso inflamatorio. Y falta de lo que es el oxígeno. Acá le he puesto un ejemplo de todo ese tipo de lesiones que hay con los tipos de las quemaduras, ¿no? Bueno, está bien, para explicar un poco las insolaciones. Esto un poco se da a las insolaciones. Las insolaciones por lo general casi son de primer grado, ¿no? Salvo que algunos se queden ahí tostándose mucho rato y ya se forman pollas, ¿no? Y las quemaduras de tercer grado, bueno, eso se ve pues en los incendios, pues, ¿no? Eso sí se ve en los incendios. O en la chica esa que es el tonto, idiota, porque no le hizo caso, le vació ¿qué le vació? La gasolina, ¿no? Y lo prendió, ¿no? Esa chica horrible todo. Su muerte fue fea. Pues, ahí me pasaron la foto de la chica como estaba. Y ese tipo ahí deben tenerlo ahí por eso, todos los días deben ponerle una aguja así todos los días, así para que le duela. Pero no matarla. Que siga ahí hasta que muera toda su vida. No se le ocurre, porque no le hace caso ni cuando le vació y le prendió, pues se pasó. Pues. Así que tengan cuidado, chicas, cuando vean así uno que los sigue mucho, ya no lo vayan a quemar. La siguiente. Ya. Ya. Entonces estos dicen que se adhieren al endotelio en un proceso de inflamación. Claro, acá lo he puesto como ejemplo en otros sitios donde no se da mucho esto. Bueno, lo cierto es que se une a la parte del endotelio. La siguiente pasa. Este es con microscopía de barriga, electrónica de barriga. Cómo va saliendo de la célula. Parecen montoncitos, ¿no? La superficie de la célula, en microscopio electrónico, que se vean en blanco y negro, la siguiente.